Dios. Dios le bendice. Lord Cuando bless you. uno entra a Corpus Christi Christian Fellowship, When I come into the Corpus Christi Christian Fellowship, uno siente entrar a una parte del cielo. you experience entering into God's kingdom. Soy muy bendecido por ser honrado I am so blessed to be honored de poder estar en esta casa compartiendo junto a grandes hombres y mujeres de Dios. to be next to such great men of God, men and women of God, sharing His word. Sé que es una gran responsabilidad el poder compartir una palabra precisa de parte del corazón de Dios. I know it's a great responsibility to be able to share such a precise word from the Lord. Pero aprendí un día algo. But one day I learned something. Tienes que ser como Él es. You must be as He is. Y cuando entiendes que tienes que ser como Él es, entonces Dios te da las palabras precisas. And when you understand that you must be as He is, then He also gives you the words that go with that. Honrado de estar con mis padres espirituales, el apóstol Dan Lebel y Marva, I am honored to be here with my spiritual parents, Pastor Don and Sister Marva Lavelle. porque hace esos muchos años, más de 20 años, cuando nos encontramos por primera vez, Because it was more than 20 years when we actually got to meet each other. yo recibí una marca del corazón de Dios I received a mark from God's heart a través del amor real que había en el corazón de ellos. through the love of God that I found in them. Desde ese tiempo ellos ya entendían de andar como Él anduvo. From that time, they already understood to walk as He walked. Y mi vida desde ahí ha sido muy bendecida, And from that day, my life has been very blessed. porque sé que el amor de Dios todavía se manifiesta aquí en la tierra a través de hombres como Él. Because I know that God's love still manifests upon the face of the earth through men like Him. Yo quiero entrar al tema en este día para poder alcanzar el tiempo. I'm going to go ahead and enter into my theme here so that we can take advantage of the time. Y el tema general de este evento es una nueva creación, vivamos en Él. So the theme is a new creation, let us walk it out. Pero yo le puse a esta palabra ser como Él es. But I'm also titling this, let us be as He is. He estado escuchando atentamente a todos los que me antecedieron en la predicación de la palabra. I've been paying close attention to all those that have spoken ahead of me. Y parece muy similar lo que hemos estado escuchando. And we're hearing a very similar word. Pero en cada uno, déjame decirte, Dios ha estado estableciendo un principio de vida para la iglesia. But in each one, God has been establishing a principle of life for each one of us. Pero también principios de vida para los ministerios aquí presentes. But also principles for the ministries that are found here in this house. En los tiempos en los que tuve la oportunidad de conocer al apóstol Dan Lebel, In the times when I got to meet the Apostle Don Lavelle, colaboraba para un ministerio que construía algunas casas en la frontera de México. we were working together building some homes there in the border of Mexico, the U.S. and Mexico. Y cuando estaba trabajando ahí, me llamó mucho la atención que entre todas las cosas que hacíamos, observé una casa al borde de la frontera. And as we were working together, my attention was caught by this home that was right down the border. Lo primero que vino a mi mente, necesitamos ir a esa casa, hablar con esa familia para construirles una casa. And the first thing that came to my mind was going to that home, finding that family and tell them, hey, we can construct your home. Y cuando llegamos a esa casa con aquel hombre, When we got to that home and that family, le comentamos, mira, hay un ministerio que quiere construirte una casa. look, there's a ministry that we have that wants to build you a new home. Y es la primera vez que yo escucho en mi vida que alguien dice no. And it was the first time that I heard anyone tell that offer, no. Yo le pregunté, ¿por qué no? And I asked him, why not? Y él dijo, porque si yo tengo una buena casa, otras personas van a dejar de bendecirme. And he said, because if I get a brand new home,
other people are not going to want to bless me anymore. Y cuando me hicieron saber de lo que tenía que compartir en este día, And when I was told what I had to bring to share tonight, por algún extraño motivo, ese recuerdo vino a mi mente. for some strange reason, that memory came back to my mind. Porque eso me hace ver la naturaleza humana. Because that helps me see the natural humanity, La vida del hombre sin Dios. the life of a man without God. Un hombre que puede gozar de todas las bendiciones, A person that can enjoy all the blessings, pero que en su mente decidió simple y sencillamente conformarse but he in his mind has simply been happy a las migajas que la gente le puede dar a su alrededor. with the crumbs that people can give him. Y entonces eso me hizo pensar en este verso So that's what made me think of this verse. en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. In 1 John chapter 2 verse 6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Y este versículo enfatiza que la verdadera unión con Cristo se demuestra a través de un estilo de vida This verse emphasizes that the life that we have is emphasized by a lifestyle que siempre va a reproducir la conducta, la obediencia y el amor de Jesús. that it's always going to reproduce the conduct, the obedience, and the love of Christ. Pero no solamente eso, vas a aspirar el cielo en la tierra, But not just that, you're going to want heaven to come down to earth. porque no se trata solamente de confesar que soy cristiano o que soy hijo de Dios. Because it's not enough to just confess that I am a Christian or I am a child of God. Tengo que vivir con el ejemplo, la vida abundante de la cual Cristo dijo, el diablo viene para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. And we must live on that example that the devil may have come to steal, to kill, steal, and destroy, but God has come so that we could have life and life more abundantly. Y la vida abundante solamente la empiezas a vivir cuando empiezas a ser más como Él. And the abundant life really begins to exist when you start living in Him. Por eso pensé en dos frases que nos llevan a la tercera. So I thought of two phrases that takes us to a third. Actitud con C, Attitude más aptitud con P, and aptitude nos llevan a altitud. will take us to altitude. Thank you. Bien. La Biblia dice, The Bible tells us hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe when we come into the unity of faith y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. when we come to the knowledge of the Son of God, the perfect man, and the statute of Christ. Es decir, necesitamos altitud. So we need altitude. ¿Me puedes ayudar a predicar? Can you help me preach here Dile a quien tonight? está a tu lado, necesitas andar en el estándar. Tell the person next to you, you need to walk in this standard. Necesitas caminar en la altitud del Todopoderoso. You need to walk in the altitude of the Almighty. Pero para eso, amado, es importante conocerle a Él. But for this, we must come to know Him. Pero no conocerle como la tradición nos ha enseñado. But not as tradition teaches us. No conocerle como la religión dice. Not as a religious, religion would tell us. Tú y yo tenemos que conocerle como la nueva creación en nosotros. We need to come to know Him as the new creation that we are. Porque tú y yo somos una nueva creación en Él. Because we are a new Pero creation in Him. también tenemos que conocernos a nosotros en Él. But we also have to come to know ourselves in Him. Segunda de Corintios 5:17 dice, 2 Corinthians 5:17 says, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things are made new. Ahora, no se puede emular lo que no se conoce.
You cannot imitate what you don't know. Otra vez, no se puede emular lo que no se conoce. You cannot imitate what you don't know. Pregunta, ¿qué tanto conoces al maestro? Question, how much do you know the master? Y la segunda cosa importante, ¿qué tanto te conoces tú como hijo de Dios? Secondly, how well do you know yourself as a child of God? ¿Qué tanto te conoces como nueva creación? How well do you know yourself as a new creation? Porque hoy hay confusión en la tierra. Because today there is confusion. Hay here conflictos on earth. sociales, políticos, morales y económicos. There's confusion, there's political confusion, social confusion, and government confusion. Y el trabajo de la iglesia es generar un alto impacto social. And the work of the church is to have an impact in our society. Y cuando pasa todo esto a mi alrededor, yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia de Cristo? And when all this happens, I ask, where is the church of God? ¿Dónde está la nueva creación? Where is the new creation? Porque yo escucho a creyentes Because I hear believers en muchas partes de México y otros países in many areas of Mexico and many other countries. que dicen, es que escrito está, tenía que pasar. It's because it is written, it had to happen. Pero tú y yo no podemos conformarnos porque caminamos a la altura de aquel que fue a la cruz por nosotros. But we cannot be conformed because we walk to the altitude of that one, he that died for us. Y por eso tenemos que entender la nueva creación. And so we must understand the El new ser creation. humano The human being Perdón. excuse me. El ser humano The human being está lleno de pecado. is full of sin. Quiero ejemplificar el color del pecado. I want to show the color of sin. No lo hemos comprendido porque venimos al conocimiento de Cristo. We have not fully comprehended it because we are in the knowledge of Christ. Y cuando venimos al conocimiento de Cristo expresamos, bueno, yo tengo que ser la revelación de la gloria de Dios. And when we come to Christ, we have to say, well, I have to be the expression of the glory of God. Pero sigo actuando hipócritamente. But I keep acting as a hypocrite. Porque siempre expresamos, estoy en el proceso. Because we always say, I'm in the process. No hemos comprendido el trabajo de Jesús en la cruz. And we've not understood the work of Christ on the cross. Cuando Jesús fue a la cruz, fue a redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte. When Christ went to the cross, he came to redeem us of the sin of the curse of sin and death. No solamente nos quitó la carga que había sobre nosotros. He didn't just take a load that was on us. No solamente dijo que íbamos a vivir mejor. He didn't just say that we're going to live better. Porque Jesús no vino a reparar al ser humano. Because Christ did not come to repair Jesús no humanity. vino a ponerle parches al corazón herido y lastimado. He didn't come to just put a patch over the heart that has been Jesús no broken. vino a enseñarle al creyente que podía, si se esforzaba, lograr algo mejor en la vida. He didn't come to just say, if you try harder, you can go further. Ese es el color del pecado. But this is the color of sin. Jesús vino y le Christ dio al came hombre la oportunidad and gave man the opportunity de rendirse delante de él, to surrender himself before him, de reconocerle como Señor y Salvador de su vida. to recognize him as Lord and Savior of his life. Y el Señor dijo claramente en su palabra And he said clearly in his word que el espíritu a la verdad es vida. that the Spirit of God is life. Y vino a vaciarse en nosotros. And he came to pour himself into us Totalmente. completely. Y vino a limpiarnos. And he came to cleanse us. Por eso es que el que está en Cristo, nueva criatura es. That's why he who is Las in cosas Christ is a new viejas creation. pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Old things have passed away, and behold, all have become new. Pero entonces encuentro lo que dice la palabra. But then I find what the word says. El que permanece en mí He who abides in me, y mis palabras permanecen en él, and his word and my words abide in him, tiene que andar como yo ando. he must walk as I walk.
y regresó a su estado original. and he went back to his original state. Esto es lo que nos ha faltado comprender en el mundo entero. This is what we've lacked to understand, Porque mucha gente de la iglesia because many people in the church, está repitiendo los mismos patrones de conducta. he's repeating the same standards of conduct, Y reconocen a Jesús como Señor, and they recognize Christ as Lord, pero no se arrepienten plenamente delante de Él. but they have not repented plainly before him. Y entonces entran a la iglesia, They come into the church, se dan un buen remojón they bathe in him, y ahora dicen yo soy hijo de Dios. and now they say, I am a child of God. Pero la escritura But the scripture says, nos dice algo más. it says something else. Y esto nos permite entonces entender lo que Juan dijo en esta epístola de Primera de Juan 2, verso 6. And this helps us understand what 1 John 2:6 says. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. He who says that he abides in him must walk just as he walked. Y estaba buscando la etimología de la palabra permanecer en Él. And I was looking for the meaning of the word to abide in him. Y encontré que permanecer en Él es vivir por Jesús. And I realized that to abide in him means to live for Pero Christ. no solamente vivir por Jesús, But it's sino not- vivir para Jesús. But it's not just to live for him, Pero no solamente vivir para Jesús, not just to live for him, vivir como Jesús. to live like him. Entonces tú y yo tenemos que vivir como Él para poder ser como Él es. So we must live like him to be like he is. Porque cuando somos como Él, entonces podemos en la tierra cumplir nuestra misión y asignación de vida. Because when we live like him, now we can accomplish the task that he's given to us. ¿A qué venimos tú y yo al reino de Dios? What did we come to the kingdom of God for? Venimos a enseñar, We came to teach, venimos a instruir, to instruct, venimos a inspirar a la gente de nuestro alrededor, to inspire the people around us, pero sobre todo venimos a modelarles la vida de Jesús. but above all to model the life of Christ. Porque cuando tú y yo modelamos la vida de Jesús, Because when we model his life, el propósito de nuestra vida en la tierra se cumple. the purpose of our life is now fulfilled. Y obviamente el Padre se agrada por ti y por mí. And the Lord is pleased with you and I. Ahora, quiero desglosar una frase Now, I want to explain de further este a verso phrase, 6 del capítulo 2 de Primera de Juan. verse 6 of chapter 2 of 1 John. Pero quiero leerle la frase que dice en el griego. But I want to read the verse as it is said in the Greek. Y en el griego dice, el que dice que en él permanece, In the Greek it says, the one that says that he abides in him está obligado is now obligated a ser tal como aquel es. to do just as he is. Es decir, caminar como él camina, That is to say, to walk as he walks, andar como él anda, to be as he is, pero ser como él es. but be as he is. Entonces, cuando estaba viendo esta versión So when I was seeing this version, del griego opeilei, opeilel, from the Greek, opeilel, ¿ok? ¿Sabes qué quiere decir? Dice que el que dice que permanece en él está obligado. Diga conmigo, está obligado. so it says that he who abides in him is now obligated. Say Ayúdame a with me, predicarle. obligated. Dile a quien está a tu lado, estás obligado. Tell the person next to you, you are obligated. Entonces, hermano amado, no se trata solamente de conocer de Jesús. So, my brothers and sisters, it's not just about knowing more about Jesus, Se trata de obligarnos a caminar como Él camina. but rather to obligate ourselves to Andar walk como as Él he anda. walks, to walk as he walks, Pero hacer como Él es. but be as he is. Entonces, esta es una obligación y es nuestra responsabilidad como hijos de Dios de andar como Él anduvo. So it's an obligation and our responsibility to walk as he walked.
Esto nos enseña que el que profesa con su boca que está unido a Cristo, que permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo. This shows us our responsibility that as we that we must talk as he talked, walk as he walked, and obey him as he obeyed. Ahora, algo interesante que ha estado haciendo el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, Something that the Holy Spirit has been doing, which is the same Spirit which is in Christ, es que a los que somos de Cristo nos está conformando cada vez más al carácter de Él. is that we are being conformed to the character of Christ through the Spirit, Y tú y yo tenemos que ser como Él es, and we must be as he is, porque Él está conformando nuestro carácter because he is forming para que seamos our el character, reflejo de su gloria en la tierra, so that we can reflect his character here on earth, para que manifestemos su amor en la tierra, so that we may manifest his love here para on que earth, seamos bondadosos como Él es, so that we can be generous as he is, para que seamos gente de paz en la tierra de los vivientes, so that we may be people of peace in the land of the living, porque la paz de Dios no invadirá la tierra si la iglesia no se manifiesta. because the love of God will not manifest upon the earth until the church is being manifested. Escuché de un hombre que un día estaba golpeando a otro I heard of a man that was one day hitting another man, y lo tenía abajo. and he had him at the bottom. Y una vez que lo dejó todo golpeado, And when he left him all beaten down, le dijo, dale gracias a Dios que estoy lleno del Espíritu Santo, si no ya verías. he told him, be thankful to the Lord that I'm filled with the Holy Spirit. Otherwise, Diga conmigo, gracias a Dios que yo no soy así. say, thank you, Lord, that I am not like that. Pero es lo que estamos viviendo en el mundo entero. But that's what we are seeing in the whole world. Los cristianos le ponen un pescadito al carro detrás. Christians will put the little fish on the back of their car. Pita 3 veces si eres hijo de Dios. Honk 3 times if you are a child of God. Y cuando le pitas, And when they honk, te empieza a hacer ofensas. they become offensive. La excusa es que el carro es cristiano. The excuse is that the car is Christian. Por eso la vida práctica del hombre debe de ser como la de Cristo. That's why the practical life of every one of us must be that of Christ. Si profesas conocer a Cristo con tu boca, If you profess to know Christ with your entonces mouth, debes andar como Él anduvo. then you must walk as he walked. Ahora, no me malentiendas. Now, don't misunderstand me. Esto no quiere decir que el creyente debe de llegar a alcanzar una vida sin pecado de este lado de la eternidad. I'm not saying that we need to reach a point that we are sinless on this side of eternity. Porque de haber sido así, nadie podría participar de los que estamos aquí. Because if that was the case, then none of us would be able to participate in this. No hay nadie de este lado de la eternidad que haya vivido sin pecado. There's no one on this side of heaven that has lived without sin. De hecho, el mismo Juan en su carta nos advierte So John, in this very letter, he advises us que es imposible caminar en obediencia perfecta mientras caminamos sin la investidura de la nueva creación. Okay. All right. So there. Okay. I'm sorry. Let me go to that verse real quick. Primero de Juan. 2:1. My little children, these things I write to you so that you may not sin. And if anyone sins, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Entonces, esto es lo que tú y yo debemos considerar. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere que tú y yo vivamos la nueva creación. So this is what we must consider, that Christ affords us this so that we can live in his life. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5 al 7. 1 John 5 through 7, chapter 1, verse 5 through 7 says, Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. this is the message which we have heard of him and declared to you.
Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. That God is light, and in him there is no darkness. Si decimos que tenemos comunión con él If we say that we have fellowship with him y andamos en tinieblas, mentimos and walk in darkness, y no we practicamos lie la verdad. and we do not practice the truth. Pero si andamos en luz como él está en luz, But if we walk in the light as he is in the light, tenemos comunión los unos con los otros. we have fellowship with one another. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. And the blood of Jesus, his son, cleanses us of ¿Ves la all sin. conexión? You see the connection. Aquellos que están en luz no están en tinieblas. Those who are in light cannot be in darkness. Y precisamente es por causa de que estamos en Cristo. And it's for this cause that we are in Christ. Si estoy en Cristo, nueva criatura es. If I am in Christ, I am a new creation. Porque su sangre me limpia de todo pecado. Because his blood cleanses all my sin. Entonces el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. So if we say we abide in him, then we must walk as he walks. Debe tener un deseo genuino en su corazón We have to have a genuine desire in our heart de someterse a los mandamientos de Dios. to submit to the commandments of God. El Señor Jesucristo dijo en una ocasión: Christ said in one occasion, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. my food is to do the will of my heavenly Father. Eso significa que Cristo no solamente fue un hijo obediente, That means that Christ was not just an obedient son, sino que él se agradaba de hacer la voluntad del Padre. but he was pleased in doing the will of his Father. Y eso nos desafía a ti y a mí. And that should be a challenge to you and me. No solamente debemos de ser hijos obedientes, We should not only be obedient children, debemos gozarnos por caminar en su voluntad, it must be our joy to walk in his will. porque es el más grande privilegio que tú y yo tenemos como hijos de Dios, ser nueva criatura y reflejar la gloria de Dios en la tierra. Because that is the greatest privilege that we can have as children of God, to walk in his ways. Y lo que Juan nos está diciendo And what John is telling us, es que una de las evidencias de que somos nueva creación one of the evidence that we have to be a new creation, y de que realmente Cristo está en nosotros mismos, and that Christ is in us, es que nos gozamos en guardar sus mandamientos. is that we will take joy in keeping his commandments. Nos gozamos en amar su palabra. We take joy, pleasure in following his word. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 3 al 5 In that same verse of chapter 1, verses 3 de to Primera de Juan, of 1 John, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, and in this we know that we know him, si guardamos sus mandamientos. if we keep his commandments. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. The one that says that I love him but does not keep his commandments, he is a liar and the truth is not in him. Pero el que guarda su palabra, But he that keeps his word, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. in him truly the love of God has been perfected. Por eso sabemos que estamos en él. That's why we know we are in him. Hay personas que dicen conocer a Dios, Some people say that they know pero no God, manifiestan interés genuino en obedecer su palabra, but they don't show a genuine interest in following his word, porque no hemos comprendido plenamente because we have not understood que el conocimiento de Dios determina nuestro nivel de altura espiritual. that our knowledge of God ultimately establishes our level of with God. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, el cual ha sido enviado del Padre. This is eternal life, to know the Father and to be known by the Father. Y no se trata de un conocimiento superficial, And it's not about a superficial knowledge. se trata de profundidad espiritual, It takes a depth of this spiritual en donde knowledge. tienes intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. When we have that intimacy with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lo haces por medio del Cristo que está en ti. And we only can do this through Christ himself that is in you. No es solamente conocimiento teológico de quién es Dios.
It's not just a theological knowledge of who God is. Es una relación real con el Dios que te conoció. It's a real understanding, a real knowledge of the God who came to know you. Y a ese Dios del cual hablamos, And this God of whom we speak of, sí le interesa que tú y yo reflejemos su gloria. it does interest him that we come to know his glory. Por eso no podemos tomar a la ligera la responsabilidad, el deber de andar como él anduvo. So we can't take this very easy of coming to know of how to walk as he walked. Primera de Juan 3:4 dice: 1 John 3:4 says, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Esto nos ayuda a definir lo que es pecado y lo que no es pecado. This helps us determine what is sin and what is not sin. Pero el hombre se ha estacionado ahí But man has placed himself there. y ha tratado de redefinir su moral todas las veces que quiere por medio de los conceptos de la ley. And he's tried to redefine his own principles by his own virtues by looking at the law. Y para el hombre todos son pecadores fuera de él según la ley. And for God, all men are sinners outside of the law. Pero él no. But man, no. Y eso ya nos hace pecadores. And that makes us sinners already. Pero si entendemos la gracia But if we understand y grace, Cristo está en nosotros and Christ is in us, y nosotros estamos en Cristo, and we are in nueva Christ, criatura somos. we are a No new operamos creation. bajo la ley, We do not operate under the law. caminamos bajo su gracia. We walk under his Y eso nos grace. hace nuevas criaturas And en that Cristo makes Jesús. us a new creation in Christ Jesus. Es de lo que Juan está hablándonos a ti y a mí, This is what John is speaking to us, de los que hemos llegado a conocerle, of those of us that have come to know him, como gente que guarda sus mandamientos. as people who keep his commandments. La escritura nos dice en Jeremías capítulo 31, The word tells us in the book of Jeremiah, verse 31, nos habla acerca de caminar en el nuevo pacto. it talks to us about walking in this new covenant. Y esto nos enseña, en el antiguo pacto tú podías ser un buen judío, And this tells us that in the old contract, you could be a good Jew porque podías haber sido circuncidado y eras parte del pacto, pero no eras creyente. because all you had to do is be circumcised and you were part of this covenant, Porque- even if you were not a believer Ibas camino a la condenación. and you were on your way to condemnation. Pero nos enseña que en el nuevo pacto la bendición que nosotros tenemos But under the new covenant, the blessing that we have es de todos los que permanecen y pertenecen en verdad al nuevo pacto. is that those that abide and belong to the new covenant, Por conocer a Jesús como el Hijo de Dios. because we know Christ as the Son of God. Por eso Jeremías dice que cuando llegue el nuevo pacto, That's why Jeremiah says that when the new covenant comes, en el que tú y yo estamos ahora, in the one that you and I are in now, nadie le tendrá que decir a su hermano, conoce al Señor. no one would need to tell their brother, come know the Lord. Porque Él dice, todos me conocerán. Because he says, all will come to know me, Desde el más pequeño de ellos from the youngest hasta el más grande, dice el Señor. to the oldest, says the Lord. Porque perdonaré la maldad de ellos Because I will forgive their y no me wickedness, acordaré más de sus pecados. and I will remember their sins no more. Todos los que permanezcan al nuevo pacto conocen al Señor. All those who abide in the new covenant come to know God. Por eso el verso 33 dice, Then, so verse 33 says, daré mi ley en su mente but this is the covenant that I have in the house of y la Israel. escribiré en su corazón. I will write it in their minds and write it in their hearts. I will put my law in their minds and write it in their hearts. Y yo seré a ellos por Dios And I will be their God, y ellos serán mi pueblo. and they will be my people. Eso es lo que Juan nos dijo en su carta. So that's what John is writing in his letter. Nos está diciendo que Cristo obedeció cada uno de los mandamientos de Dios a lo largo de toda su vida. He's telling us that Jesus followed and kept every one of the commandments throughout his entire life.
desde la cuna hasta la tumba, y esos mandamientos que Cristo obedeció, From the moment he was born to the moment he died, he Ahora- obeyed every law. están escritos en nuestros corazones, And now they are written in our hearts porque somos creyentes en Cristo, because we are believers of Christ. porque ese Cristo obedecía al Padre, Because Christ obeyed the Father. y porque ahora mora en nosotros. And now he lives in us. Esa es la forma de decir This is the way of saying que tú y yo hemos sido regenerados, we have been regenerated, que nosotros tenemos una nueva creación en Cristo, that we have a new creation through y Christ. por eso vivimos la vida Zoé del Cristo obediente al Padre. That's why we can be obedient to him towards the Father. Esa vida nueva, In that new life, esa vida que nos da plenitud. that life that gives us abundant life. Por lo tanto, ¿cómo podemos saber que estamos unidos a Cristo? So how can we know we are united in Christ? Si guardamos su palabra, If we keep his commandments. si caminamos como Él caminó, If we walk as he walked. si andamos como Él anduvo, If we walk the way he walked. si somos como Él es. And we are the way he is. Juan 8:31 dice, John 8:31 says, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, then Jesus said to those Jews who believed in him, si vosotros permanecen en mi palabra, if you abide in my word, verdaderamente sois mis discípulos. you are my disciples indeed. Por eso una persona que profesa conocer a Cristo That's why when a person debe professes to know andar como Él Christ, anduvo. must walk as he walked. Y en el verso 23 dice, And in verse 23 si it alguno me says, ama, if you love me, guardará mi palabra, you will keep my y mi commandments. Padre lo amará, And my God and my Father will love y you. vendremos a Él, And we will come to y you. haremos morada con Él. And we will come and live with him. El que no me ama no guarda mis palabras, He that does not love me will not keep my y las commandments. palabras que oí no es mía, And the words he hears are not mine, sino del Padre que me envió. but the Father who sent me. ¿Ven la conexión? Do you see the Yo connection? estoy en Cristo, I am in tú Christ. estás en Cristo. You are in Christ. Cristo obedeció al Padre, Christ obeyed the Cristo tomó Father. en serio la palabra, He took the word y seriously. todo aquel que está unido a Cristo And all those that are united in Christ, toma en serio su palabra. we take serious his word. Porque hoy la creación entera gime desesperadamente Because creation itself moans desperately por ver la manifestación gloriosa de los hijos de to Dios. see the manifestation of the children of La God. manifestación de la nueva creación. The manifestation of the new La creation. manifestación de la naturaleza de Cristo. The manifestation of the nature of La Christ. manifestación de Cristo en nosotros. The manifestation of Christ in La us. manifestación de los que son como Él. The manifestation of those who are like he Ponte de is. pie. Arise, stand tonight. Porque Cristo en nosotros Because if Christ is in us, es la esperanza de gloria. he is the hope of glory. Por eso tú y yo tenemos que andar como Él anduvo. That's why we must walk Ese as es he el walked. desafío. This is the challenge. Pero esa es la más grande bendición que tú y yo podemos tener como nueva But it is creación. also the greatest blessings that we can have as children of God. Dios te bendiga. May the Lord bless you.